La noche era casi perfecta, silenciosa, sin viento, sin estrellas. Las arenas de Egipto parecían contener la respiración. Bajo la tenue luz de linternas danzantes, un grupo de arqueólogos trabajaba en completo silencio dentro de una tumba olvidada durante milenios. Nadie habló. Era como si el aire mismo supiera que algo antiguo estaba a punto de despertar. El líder del equipo, el doctor Elías Marlove, miró la inscripción grabada en la piedra negra frente a él. Quien perturbe mi descanso será condenado a vida eterna. Él no creía en maldiciones. Pero por un instante, sintió un escalofrío recorrer su columna. Sus dedos temblaban mientras retiraba la última capa de arena de un sarcófago sellado. Y luego se escuchó un sonido sordo. ¿Un suspiro o quizás un lamento? Ella se había despertado. La reina olvidada. El reinado de la sangre y las leyendas. En el año 16 del reinado de Ramsés IV, en una época en la que Egipto todavía era un imperio inmutable bajo el sol, una reina gobernaba en las sombras. ¿Su nombre? Neferet-Ka, hija de un general traidor y esposa elegida por Ramsés IV para sellar una alianza política. Pero Neferet no era solo una reina. Ella era una sacerdotisa de Tod, maestra de secretos ocultos, guardiana del conocimiento prohibido. Su belleza era legendaria, pero era su poder sobre fuerzas invisibles lo que la hacía verdaderamente temida. Mientras el faraón hacía la guerra en las fronteras, Neferet utilizaba sus dones para mantener el equilibrio interno del reino. Ella leía los cielos, interpretaba sueños, curaba enfermedades con palabras y convocaba espíritus antiguos. Pero había algo más, algo que mantenía oculto incluso a los sacerdotes más fieles. En secreto, poseía un antiguo artefacto, el libro de Kemet, un pergamino escrito con la sangre de los dioses y sellado con el corazón de un rey perdido. Con ella se decía que era posible dominar la propia muerte, manipular el tiempo y hablar directamente con los dioses primordiales. Pero cuando Ramsés IV murió repentinamente, muchos culparon a Neferet. La acusaron de brujería, de sacrificios humanos, de pactos con Set. Y así, fue traicionada por aquellos que juraron lealtad. Condenada a una tumba en vida, su cuerpo fue momificado con rituales prohibidos, sus manos atadas con cadenas de obsidiana y su nombre borrado de los registros oficiales. Para todos ella nunca existió. Hasta ahora. El doctor Elías Marlove era un hombre obsesionado con las verdades históricas. Profesor de la Universidad de Cambridge y autor de varios libros sobre civilizaciones antiguas, creía que la mayor parte de la historia oficial era simplemente una versión suavizada de la realidad. Estaba buscando hechos, no mitos. Por eso, cuando encontró un fragmento de papiro en un mercado subterráneo del Cairo, supo que estaba ante algo extraordinario. El texto hablaba de una reina olvidada, cuyo nombre había sido borrado de las crónicas egipcias. El papiro menciona una tumba oculta en lo profundo del desierto, donde yacía una momia envuelta en vendas negras, protegida por un hechizo que solo podía ser roto por alguien que llevara la sangre del linaje real. Elías no creyó esa parte. Pero el resto fue suficiente para llegar allí. Con financiación privada y un equipo de expertos, se embarcó en una expedición secreta al borde del Sinaí, guiado por mapas antiguos y leyendas locales. Durante semanas cavaron, soportando tormentas de arena, ataques mercenarios e incluso señales inexplicables, sonidos provenientes del subsuelo, visiones de figuras oscuras que los observaban desde la distancia. Finalmente encontraron la entrada. Una puerta de granito negro, inscrita con jeroglíficos desconocidos. Cuando Elías los tradujo, leyó: Aquí yace Neferet-Ka, la reina olvidada. Quien la libere quedará marcado para la eternidad. Él dudó. ¿Continuamos?, preguntó Laila, su asistente más cercana. Elías la miró. Algo en sus ojos le molestó. Era demasiado familiar. Sí, respondió. Necesitamos saber la verdad. Y así, abrieron la puerta. Dentro de la cámara, el aire era pesado, casi paralizante. En el centro había un sarcófago de basalto negro, decorado con símbolos que parecían moverse cuando se miraban desde ciertos ángulos. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que mostraban escenas grotescas, cuerpos destrozados por criaturas sin rostro, almas arrancadas de corazones que aún latían. Laila se acercó al sarcófago. Había algo en ella, algo que hacía que le doliera el pecho cada vez que se acercaba. Sus manos temblaban. Ella sabía que había estado allí antes. Elías quitó la tapa. Y allí estaba ella.
Una figura envuelta en vendas negras, el rostro perfectamente conservado, los ojos cerrados. Sobre su pecho descansaba el libro de Kemet, envuelto en cadenas de oro y sellado con un cristal negro pulsante. De repente, un sonido bajo comenzó a llenar la habitación. No vino de ningún lugar en particular. Era como si la tumba misma respirara. Y entonces, los ojos de la momia se abrieron. No había pupilas, solo un vacío dorado. «Viniste», dijo la voz, que venía del interior de la momia. «He esperado tanto tiempo». Elías dio un paso atrás. Layla se congeló. «¿Quién eres?», preguntó. La momia sonrió. «Yo soy Neferet Ka, la reina olvidada, el guardián del libro. Y ahora, tengo un nuevo contenedor». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Layla gritó. Ella cayó de rodillas, con las manos agarrando su cabeza, como si algo estuviera entrando en ella. Y entonces, sus ojos también se iluminaron. «He vuelto», dijo la voz de Neferet, proveniente de Layla. Elías retrocedió horrorizado. «¿Lo que está sucediendo?», gritó. Layla, o lo que quedaba de ella, se volvió hacia él. «Me trajiste de vuelta», dijo ella. «Ahora me ayudarás a completar lo que empecé». En las semanas siguientes, el mundo de Elías se sumió en el caos. Intentó detener a Layla, pero ella había cambiado por completo. Sus movimientos eran precisos, sus palabras estaban llenas de conocimiento antiguo. Hablaba lenguas extintas, descifraba textos imposibles y parecía saberlo todo sobre el antiguo Egipto, como si hubiera vivido cada momento. Lideró una nueva expedición, esta vez en busca de otros artefactos perdidos, reliquias que, según el libro de Kemet, eran necesarias para restaurar el ciclo. Enviar feedback. Painéis laterais. Histórico. Salvas. Elías la siguió, no como un líder, sino como prisionero de sus propias decisiones. Con cada día que pasaba, veía cómo el mundo cambiaba. La gente empezó a tener visiones. Sueños vívidos. Algunos se despertaron con marcas extrañas en sus cuerpos. Otros simplemente desaparecieron. Y entonces Elías tuvo una revelación. La noche anterior al ritual final, encontró un diario escondido dentro del propio libro. Escrito con sangre, por Neferet. La única manera de romper el ciclo es ofrecer un alma pura a cambio de mi libertad. Pero si regreso, el equilibrio se romperá. El velo entre los mundos se abrirá. Los muertos caminarán entre los vivos. Y nada volverá a ser igual. Elías entendió. Esta no era solo una historia de arqueología. Fue una guerra entre dimensiones. Entre la vida y la muerte. Y él sería el próximo sacrificio. En la base de una pirámide abandonada, en medio del desierto, Layla / Neferet preparó el ritual. Usando el libro de Kemet, convocó a los espíritus de antiguos reyes, abrió portales a la Duat y convocó a las criaturas que habitaban más allá del velo. Elías fue atado al altar central, rodeado de fuego azul. Podía sentir que algo lo abandonaba, su energía, su memoria, su propia identidad. Pero en los momentos finales, intervino una fuerza inesperada. Una voz familiar. «Detener», gritó una mujer que emergió de las sombras. Se trataba de otro arqueólogo, a quien Elías había conocido años atrás, el Dr. Amara Enedoye, experta en simbolismo religioso africano y descendiente directa de la línea real egipcia. Ella sostenía un antiguo amuleto, el ojo de Maat. «No puedes hacer eso», dijo ella. «El ciclo debe terminar». Neferet se rió. «No lo entiendes. Yo soy el ciclo». Amara levantó el amuleto. Una luz blanca explotó a su alrededor. «Entonces veamos quién es más fuerte». La batalla ha comenzado. No con armas, sino con palabras, con rituales, con poderes que trascendían el entendimiento humano. Y entonces, Elías, en su último acto, tomó el libro de Kemet y lo arrojó al fuego sagrado. El grito de Neferet resonó por todo el desierto. La tierra tembló. La pirámide se derrumbó. Y todo se volvió oscuro. Elías se despertó días después en un hospital del Cairo. Amara estaba a su lado, herida pero viva. «¿Qué pasó?», preguntó. «Destruiste el libro», respondió ella. «Sellamos el velo nuevamente».
Elías miró sus manos. Todo parecía diferente. Como si le hubieran arrancado una parte. ¿Y Laila? Amara dudó. Ella desapareció. Como si nunca hubiera existido. Elías sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Él sabía la verdad. Neferet no había sido destruida. Había encontrado otro contenedor. Y un día, ella regresaría. Enviar feedback. Painéis laterais. Histórico. Salvas. En cuanto os créditos rolaban, imágenes de hieróglifos aparecían, mudando conforme a tela escurecía. Palabras antiguas surgían, uma a uma. A reina esquecida sempre retorna. O ciclo nao tem fin. Voce hacha que vio a historia toda? ¿Está certo de que está vivo? En Tao, por un breve instante, a tela mostra un reflexo, su rostro de Laila, olando directamente para Voce. Ela sorri. Es some. Pero esta no es la historia completa. Porque lo que os acabo de contar sobre la momia sin rostro es solo el primer capítulo de una saga que continúa hasta nuestros días. Una saga que conecta el pasado con el presente de una manera que desafía toda lógica. Hace exactamente 6 meses, recibí un mensaje que cambió mi perspectiva sobre todo lo que creía saber acerca de esta maldición. El mensaje provenía de un arqueólogo llamado Dr. Elias Mahmoud, quien afirmaba haber encontrado evidencia de que la momia sin rostro había regresado. Elías había descubierto algo extraordinario en los archivos del Museo del Cairo, fotografías de la expedición de Blackwood que nunca habían sido publicadas. En estas imágenes, se podía ver claramente el rostro de la momia antes de que fuera encontrada sin él. Y ese rostro era el de una mujer hermosa, con rasgos que parecían demasiado perfectos para ser humanos. Pero lo más perturbador era que Elías había comenzado a tener sueños con esa mujer. Sueños en los que ella se presentaba como Neferet, una sacerdotisa que había servido a Akenatón en vida, y que ahora buscaba completar un ritual que había comenzado hace más de 3000 años. En sus correos, Elías describía cómo había conocido a una arqueóloga llamada Laila durante una excavación en Saqqara. Una mujer de belleza hipnotizante, con conocimientos sobre el antiguo Egipto que superaban incluso a los más renombrados egiptólogos. Laila afirmaba haber encontrado el libro de Kemet, un texto sagrado que supuestamente contenía los secretos para abrir portales al Duat, el inframundo egipcio. Al principio, Elías pensó que había encontrado a la compañera perfecta para su investigación. Pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Laila nunca comía en su presencia, nunca parecía cansada, y sus ojos tenían un brillo que no parecía completamente humano. Las sospechas de Elías se confirmaron cuando descubrió que no existía ningún registro de una arqueóloga llamada Laila en ninguna universidad del mundo. Era como si hubiera aparecido de la nada, con credenciales perfectas y un conocimiento imposible del antiguo Egipto. Pero ya era demasiado tarde. Laila había conseguido lo que buscaba, la confianza de Elías y acceso a los artefactos que necesitaba para completar su ritual. El ritual que la devolvería a su forma original y le permitiría arrastrar no solo a Akenatón, sino a todos los que habían profanado su tumba, al inframundo. En el último mensaje que recibí de Elías, me describía cómo había seguido a Laila hasta una pirámide abandonada en el medio del desierto, donde ella se había revelado finalmente como Neferet, la momia sin rostro. Había recuperado su belleza original poseyendo el cuerpo de mujeres jóvenes a lo largo de los siglos, saltando de huésped en huésped para mantenerse viva. En la base de esa pirámide abandonada, Neferet había preparado el ritual final. Usando el libro de Kemet, convocó a los espíritus de reyes antiguos, abrió portales al Duat y llamó a las criaturas que vivían más allá del velo entre los mundos. Elías fue atado al altar central, rodeado por fuego azul. Podía sentir algo abandonándolo, su energía, sus recuerdos, su propia identidad. Neferet necesitaba su fuerza vital para completar el ritual que le daría poder sobre ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Pero en los momentos finales, una fuerza inesperada intervino. Una voz familiar gritó desde las sombras: «Detente ahora mismo». Era otra arqueóloga que Elías había conocido años antes, la doctora Amara Enedoye, especialista en simbolismo religioso africano y descendiente directa de la línea real egipcia. Ella había estado siguiendo los pasos de Neferet durante décadas, esperando el momento adecuado para intervenir. Amara sostenía un amuleto antiguo, el ojo de Maat, símbolo de la justicia y el equilibrio divino. «No puedes hacer esto», le dijo a Neferet. «El ciclo debe terminar». Neferet rió con una voz que parecía provenir de múltiples gargantas a la vez. «Tú no entiendes. Yo soy el ciclo».
Yo soy la continuidad que trasciende la muerte. Amara levantó el amuleto. Una luz blanca explotó a su alrededor, tan intensa que las sombras huyeron hacia los rincones más oscuros de la pirámide. Entonces veamos quién es más fuerte, declaró Amara con una voz que resonó con el poder de sus ancestros. La batalla comenzó. No con armas físicas, sino con palabras de poder, con rituales que habían sido transmitidos de generación en generación, con fuerzas que trascendían la comprensión humana. El aire mismo se volvió eléctrico mientras dos tradiciones milenarias se enfrentaban en un duelo que determinaría el destino de ambos mundos. Neferet invocó sombras que tomaron forma de bestias prehistóricas, criaturas que habían servido a los dioses oscuros antes de que la humanidad existiera. Amara respondió con luz pura, canalizando el poder de Ra y Sisitot para proteger no solo a Elías, sino a toda la humanidad de la amenaza que Neferet representaba. La pirámide tembló bajo el peso de fuerzas sobrenaturales. Los jeroglíficos en las paredes comenzaron a sangrar, como si la propia historia estuviera siendo reescrita en tiempo real. Y entonces, Elías, en su último acto de desesperación y valor, logró liberarse de sus ataduras. Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó el libro de Kemet y lo arrojó al fuego sagrado que ardía en el centro del altar. El grito de Neferet resonó por todo el desierto, un sonido que parecía contener el lamento de 1000 almas torturadas. La tierra tembló violentamente, como si el propio planeta rechazara la presencia de la entidad. La pirámide comenzó a desmoronarse. Las piedras milenarias cayeron como lluvia, sellando para siempre los secretos que habían sido desenterrados esa noche. Y entonces, todo quedó en silencio. Todo quedó en oscuridad. Elías despertó días después en un hospital del Cairo. Amara estaba a su lado, herida pero viva, con vendajes que cubrían quemaduras que parecían haber sido causadas por luz pura. ¿Qué pasó?, preguntó Elías con voz ronca. «¿Destruiste el libro?», respondió Amara. «Sellamos el velo nuevamente. Al menos, por ahora». Elías miró sus manos. Todo parecía diferente. Como si una parte de él hubiera sido arrancada y nunca pudiera ser recuperada. «¿Y Laila?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Amara vaciló antes de responder. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. No hay registros de ella en ninguna parte, ninguna fotografía, ningún documento. Es como si hubiera sido borrada de la realidad. Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Él sabía la verdad, una verdad que no se atrevía a compartir ni siquiera con Amara. Neferet no había sido destruida. Había encontrado otro recipiente. Y un día, regresaría. Porque las entidades como Neferet no pueden ser destruidas, solo contenidas. Y los contenedores, eventualmente, siempre se rompen. Pero aquí es donde la historia toma un giro que ni siquiera yo esperaba. Porque hace exactamente una semana, recibí un último mensaje de Elías. Un mensaje que contenía solo una fotografía y una línea de texto. La fotografía mostraba un espejo antiguo, y en el reflejo, el rostro de Laila, sonriendo directamente hacia la cámara. El texto decía: «Ella está aquí. Conmigo. Siempre ha estado conmigo». Y entonces comprendí la terrible verdad. Neferet no había buscado un nuevo recipiente. Había elegido el mismo Elías como su hogar permanente. El hombre que creía haberla derrotado se había convertido en su prisión y en su medio para regresar al mundo. ¿Creéis que esta es la historia completa? ¿Pensáis que Elías realmente destruyó el libro de Kemet? ¿O tal vez todo fue parte del plan de Neferet desde el principio? Porque si hay algo que he aprendido durante años de investigar misterios como este, es que las entidades que han sobrevivido milenios no son derrotadas fácilmente. Son pacientes. Son inteligentes. Y siempre están un paso adelante de nosotros. La momia sin rostro que aterrorizó a la expedición de Blackwood en 1923 no era más que el primer acto de una obra que continúa representándose hasta hoy. Y nosotros, queridos espectadores, somos tanto la audiencia como los actores en esta tragedia cósmica. ¿Estáis seguros de que queréis conocer el final de esta historia? ¿O preferís creer que algunas verdades deben permanecer enterradas en las arenas del tiempo? Porque os aseguro que la próxima vez que miréis vuestro reflejo en un espejo, recordaréis este momento. Y tal vez veáis algo que no debería estar ahí. Algo que sonríe. Algo que os ha estado esperando. Algo que lleva el rostro de Neferet.